Había creído que el día no podría empeorar, pero me equivoqué. Toda la semana en el trabajo había sido espantosa y, para rematar, mi jefe, el presidente de la empresa, me llamó a su oficina para reprenderme por un error cometido por otra persona. Al llegar a casa, descubrí que el auto de mi cuñada bloqueaba mi entrada, impidiéndome estacionar frente a mi casa. El hijo adolescente del vecino y sus amigos habían llenado la calle con autos estacionados, obligándome a estacionar 3 puertas más abajo. Al entrar a la casa, me pregunté por qué me molesté. Mi relación con la hermana de mi esposa, Susan, siempre había sido extraña desde el día en que nos conocimos. No podía entender por qué, pero parecía albergar un desagrado inmediato hacia mí. Además, tenía pocas esperanzas de una velada íntima con mi esposa Janice, ya que no habíamos intimado en casi un mes a pesar de mis persistentes esfuerzos. Al llegar a mi entrada, noté un contenedor de basura vacío junto a la acera y lo arrastré alrededor de la casa a través de la puerta lateral, colocándolo junto a la puerta trasera. Al entrar en la cocina, escuché música y las charlas de mi esposa y su hermana en la sala de estar. Tomé una cerveza del refrigerador, di un sorbo antes de dirigirme a la sala de estar. Sin embargo, una frase que había escuchado en la puerta me congeló en el acto. Dios, me engañó 3 veces hoy, no provenía de mi cuñada, sino de mi amada esposa. Desde que Brandon regresó el mes pasado, simplemente no puedo tener suficiente de él, confesó mi esposa. Conocía a Brandon como el exnovio de mi esposa, quien la había dejado y se había mudado. Curiosa, la hermana de mi esposa preguntó, ¿entonces qué vas a hacer ahora? Janice respondió, Brandon quiere que me mude con él, así que contrataré a un abogado y presentaré la solicitud de divorcio. Este es un estado de bienes comunes, así que obtendré la mitad de todo. Ya había escuchado más que suficiente. Entumecido, me dirigí a la puerta trasera y retrocedí hacia mi automóvil. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, dándome cuenta ahora de la razón por la que se me había negado toda intimidad. Mi esposa la estaba compartiendo con otra persona, y ahora ella quería la mitad de todo. La peor parte era que el Estado probablemente se la concedería. Janice y yo nos habíamos casado hace apenas 3 años. Ella había renunciado a su trabajo justo después de nuestros votos y, cuando estaba en casa, nunca movía un dedo. La contraté como empleada doméstica 3 veces por semana para limpiar la casa y hacer la colada, y en esos días, ella cocinaba la cena. El resto del tiempo, o yo cocinaba o ella pedía comida para llevar. Sé lo que podrías estar pensando, pero el amor me cegó. Ella me mantenía feliz proporcionándome buen sexo, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Papá hizo todo lo posible para criarme bien y nos volvimos muy unidos. Perderlo por un conductor ebrio cuando tenía 23 años fue un golpe significativo, ocurriendo solo un año antes de que conociera a Janice. Heredando cerca de $25 millones de papá, sabiamente mantuve el dinero invertido con la guía de un buen corredor, a pesar de los intentos de Janice de gastar cada centavo que ganaba. Tenía otros cientos de miles en ahorros que nunca había tocado, la herencia haciéndolos crecer incluso en la economía actual. Tenía suficiente para vivir cómodamente y no tenía que gastarlo. Mi amor por Janice nos llevó a omitir un acuerdo prenupcial, un error tonto que muchos cometen pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella potencialmente podría llevarse casi $1,5 millones de mí, todo por el privilegio de abrir las piernas. El Estado parecía demasiado dispuesto a apoyar esta forma legalizada de explotación. Ella había mencionado conseguir un abogado, lo que indicaba que aún no estaba preparada para citarme. Sabía que tenía algo de tiempo para actuar. Formulando un plan, me senté en mi auto, manteniendo un ojo en el espejo retrovisor hasta que vi el auto de mi cuñada salir y alejarse. Encendí el auto, di un giro en U y volví a mi entrada. Al entrar en la casa, Janice no estaba por ningún lado, así que me dirigí a la cocina por otra cerveza. Destaparla y tomar un largo sorbo, contemplaba mis próximos pasos. Oh, ahí estabas, cariño, me saludó Janice, entrando en la cocina. No te oí entrar. Hola, querida. Acabo de llegar.
Ha sido un día largo, respondí con una sonrisa amorosa, decidido a interpretar el papel de manera tan convincente como ella lo hizo. No tuve tiempo de ordenar nada para la cena, dijo con un ligero puchero. Aunque quería decir, eso es porque pasaste el día con tu novio, compartiendo todos los detalles con tu hermana, lo que dije fue, está bien, cariño. Simplemente calentaré las sobras de anoche. Ella me dio una dulce sonrisa, me besó la mejilla y anunció que iba a subir y sumergirse en un baño caliente. Sonriéndole y asintiendo, pensé, sí, hay que lavar todo eso. Cuando se fue, tomé un plato de arroz frito y lo comí frío mientras me tomaba 2 cervezas más. Después de tirar el recipiente vacío, me retiré al despacho y me instalé en la silla, cambiando de canal. Me detuve en una vieja película. Cuando Janice regresó aproximadamente media hora después, se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Poniéndose de pie, afirmó que estaba cansada e iba a la cama. Sí, cansada de ser infiel, le dije. Miraré las noticias y me uniré a ti más tarde. No había prestado atención a la película. Mi mente estaba ocupada trazando mi próximo movimiento. Sabiendo que no podía hacer mucho hasta el lunes, soporté los siguientes días, trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con amigos el domingo. El lunes, llamé a mi corredor que manejaba mi cartera de herencia y liquidé todo. Estar en la alta gerencia me permitió cobrar mi 401k rápidamente, al diablo con la penalización. Para el jueves, estaba listo para hacer mi jugada. Al regresar a casa con mi supuestamente amorosa esposa, le informé de una emergencia, explicando que volaría por una semana por negocios de la compañía. Empaqué 2 maletas, era todo lo que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa, había guardado todo lo importante para mí. Nada de eso encajaba con su gusto, así que no había nada más que deseara. Los muebles fueron sus elecciones y, francamente, no podría importarme menos. El rayo de esperanza en esta situación era que estábamos alquilando la casa, así que no tenía ninguna inversión financiera atada a ella. Después de haber vendido recientemente mi condominio, estábamos en proceso de encontrar la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus estándares. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir con sus criterios. Una mañana de viernes, besé a mi esposa en la mejilla por última vez y saqué mis maletas, cargándolas en mi Lexus. Me fui sin una sola mirada atrás. Mi primera parada fue en la casa de un viejo amigo, Jack, en quien confiaba plenamente. Él se quedó asombrado cuando le propuse intercambiar títulos por su vehículo todoterreno más antiguo pero reconstruido. Confiándole mi situación, 1 hora más tarde, me dirigía hacia el oeste. Dudaba que alguien me relacionara con ese vehículo, y Jack prometió mantener oculto en el garaje por un tiempo el auto que me intercambió. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar un rastro. La mayoría de mi dinero ahora estaba a salvo en una cuenta offshore, gracias a mi corredor. Tenía un sistema con él para organizar las transferencias de fondos cuando fuera necesario. Tenía suficiente efectivo escondido en la SUV para durar un tiempo. Las noches solas en los moteles fueron las más difíciles. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado ejecutando mi plan para reflexionar sobre lo que me había sucedido personalmente. Había amado a Janice, no me habría casado con ella si no lo hubiera hecho. Repasé varios escenarios hipotéticos, pero al final, llegué a la conclusión de que no había mucho que pudiera haber hecho de manera diferente. Incluso si hubiera sabido que su exnovio había regresado, dudaba que hubiera podido mantenerlos separados. Llegué a 2 conclusiones, probablemente ella nunca me amó realmente, y fue mi culpa por ser lo suficientemente tonto como para casarme con ella. Al 5.º día lejos de casa, me encontré sentado en una antigua cafetería familiar en un pequeño pueblo de Montana. Me pregunté qué estaría haciendo mi supuestamente amorosa esposa, ya que a estas alturas, debía haber descubierto que todas sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y nuestra cuenta bancaria no tenía dinero. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa contigua, cuya conversación tranquila no pude evitar escuchar.
El hombre, que parecía tener unos 50 años, le estaba contando a su esposa pelirroja sobre su deseo de tener una mano extra en su granja. Desafortunadamente, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros actuales estuvieran listos para el mercado. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar resultaba un desafío. Terminando el último bocado de mi comida, me puse de pie y me acerqué a su mesa, disculpándome por escuchar a escondidas pero sugiriendo que tal vez podría ayudarlos. El hombre mayor me escudriñó, evaluándome. No veo cómo podrías hacer eso si escuchaste de qué estábamos hablando. Sabes que no puedo pagarte nada. ¿Qué tal si solo necesito un lugar para quedarme a cambio de mi mano de obra?, propuse. Sus ojos se entrecerraron. Kalin, discúlpanos un momento mientras hablo con este joven afuera, le dijo a su esposa, poniéndose de pie. Esperó a que lo siguiera. Una vez en el estacionamiento, donde nuestra conversación permanecería privada, se volvió para encararme. Calculé que tenía aproximadamente mi altura, 1.80 metros, con hombros anchos y ni una onza de grasa. Su cabello, antaño oscuro, era principalmente gris, y su rostro mostraba las líneas marcadas de años trabajando al aire libre. ¿Quién demonios eres? ¿Eres parte del rancho Wilson?, preguntó con un toque de sospecha. Levanté las manos a la defensiva y dije, espere ahí, señor. No sé nada sobre ningún Wilson. Hace 4 días, vivía en Texas, y acabo de llegar aquí esta mañana. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías ayudarnos? No puedo pagarte. ¿Qué hay para ti? Si estás huyendo de la ley, no necesitamos ese tipo de problemas, dije. Probablemente esté huyendo, como lo dices, pero no como puedas pensar. Procedí a compartir mi historia sobre mi esposa infiel que quería dejarme en la ruina y cómo podría usar un lugar para quedarme por un tiempo. No he robado ni matado a nadie, solo estoy tratando de mantener lo que es legítimamente mío. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te pagaré con mi trabajo. Pagaré mi camino, y si crees que no soy de ayuda, dímelo, y me iré sin rencores. Estudió mi rostro y dijo, hijo, si lo que me estás diciendo es la verdad, creo que sería un tonto si al menos no te doy una oportunidad. Tengo que decirte de antemano que, aunque los Wilson están tratando de que venda mi tierra, aún no han hecho nada indebido, pero no los consideraría incapaces de hacerlo. Podrías estar mordiendo más de lo que puedes masticar. Le informé que era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Luego me preguntó sobre mi experiencia en ranchos, y fui honesto, admitiendo que había pasado algunos veranos en el lugar de mi tío en Texas, pero no era un vaquero. Extendió su mano, y sellamos nuestro acuerdo. Sugirió que lo llamara por su nombre, Bill, y yo me presenté. Volvimos a entrar en la cafetería donde Kalin nos esperaba. Él la llamó, Kalin, este es Carson, va a trabajar para nosotros, al menos por hoy. Veremos cómo se siente al respecto mañana después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Carson, conoce a Sam. Sam me dio una cálida sonrisa y extendió su mano, un hombre corpulento de al menos 1,90 metros. Al igual que Bill, parecía haber trabajado duro toda su vida y aparentaba tener aproximadamente la misma edad que Bill. Un detalle notable, era afroamericano. Estreché su mano, sintiendo la fuerza de su agarre. Bueno, joven, esperemos que te guste aquí. Podría usar la ayuda, dijo. A mis 28 años, tenía aproximadamente la mitad de su edad, por lo que me consideraba joven. Respondí, planeo dar lo mejor de mí. Justo entonces, Kalin nos llamó para sentarnos ya que la cena estaba lista. Bill y su esposa se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, dejándonos a Sam y a mí sentarnos entre ellos frente a frente. Sobre la mesa había una gran fuente de chuletas de cerdo, un gran tazón de puré de papas, otro con judías verdes frescas y un plato apilado con obviamente galletas caseras. No comemos comida elegante aquí, Carson, pero hay abundancia y es sustanciosa, dijo Kalin. Se ve delicioso, respondí. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había estado aquí toda su vida, y su respuesta fue, sí. Mi abuelo inició este rancho y se lo pasó a mi padre.
Ahora me pertenece a mí y a Kalin. Aunque, cuando era más joven, no estaba tan seguro de que ella fuera a ser parte de esto. Tuve que luchar contra todos los hombres para tenerla. Miró a su esposa y pude ver la profundidad de su amor por ella en sus ojos. Ella respondió, ahora, Bill, sabes que eres el único hombre por el que he tenido ojos. Solo tenía que asegurarme de que me quisieras lo suficiente. Bill continuó, mi esposa ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida, el día en que aceptó casarse conmigo, el día en que nos casamos y el día en que dio a luz a nuestra hija, Kathleen. No había visto ninguna señal de una hija, y Kalin debe haber notado mi mirada curiosa y dijo, nuestra hija está fuera en este momento. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido venir a casa para las vacaciones, y estamos esperando ansiosamente que regrese a casa con su título. Se supone que debe venir en un par de meses. Bill añadió, será bueno tener una veterinaria en la familia. Debería reducir algunos de los gastos. Después de la cena, intenté ayudar a recoger los platos, pero Kalin insistió en que era su trabajo y me ahuyentó. Bill mencionó que el desayuno era a las 5:30 y el trabajo comenzaría a las 6. Mientras Sam y yo nos íbamos, noté una copia del New York Times de hoy en el mostrador, probablemente recogida por Bill en el pueblo. Pregunté si podía tomar la portada prestada y él aceptó. Una vez afuera, le pedí que entrara a mi cabaña por un momento. Adentro, saqué mi cámara digital y le enseñé cómo usarla. Le pedí que me tomara una foto de cerca sosteniendo la portada del periódico. Podía decir que tenía curiosidad, pero no preguntó. Sí preguntó sobre un despertador y le aseguré que tenía uno. Dijo que me vería por la mañana y se fue. Descargué la foto en mi computadora y la adjunté a un correo electrónico junto con una nota para la policía de mi antigua ciudad. El mensaje decía que estaba vivo y bien y que había dejado la ciudad por mi propia voluntad, eligiendo un periódico nacional en lugar de uno local para mantener mi ubicación ambigua. Envié el correo electrónico a Jack y le di instrucciones de usar una de las cafeterías locales con internet gratuito, ya que es probable que mi correo de trabajo aún estuviera activo. Le proporcioné mi contraseña para que pudiera reenviar el correo electrónico original y la foto a la policía sin dejar caminos rastreables. De esta manera, esperaba evitar ser incluido en cualquier lista de personas desaparecidas del FBI nacional, suponiendo que la policía no asignaría recursos extensos para buscar a un esposo fugitivo. Dormí plácidamente esa noche. A la mañana siguiente, estuve despierto a las 5, me duché y me vestí a tiempo para caminar con Sam a la casa principal. Después de comer, Bill instruyó a Sam que me pusiera a trabajar reemplazando postes de cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Sam al granero, me señaló un caballo y una montura que necesitaría. Parecía satisfecho con la forma en que monté la gran yegua marrón, aprovechando mi experiencia del rancho de mi tío. Luego tomamos 2 mulas, atando alforjas para cargar postes de cerca y una cavadora de hoyos. Bill se nos unió en el granero, cargando un Winchester modelo 94 y una funda de montar, explicando que era principalmente para la rara ocasión en que pudiéramos necesitar sacrificar a una vaca enferma. Montados y guiando una mula cada uno, Sam y yo salimos, siguiendo el arroyo colina arriba. Mientras Sam y yo cabalgábamos, entablamos conversación y nos conocimos. Compartí la historia de cómo terminé en Montana, confiando en que no traicionaría mi confianza. A cambio, él relató sus propias experiencias. Se había casado justo después de la escuela secundaria, solo para descubrir a su ex esposa en la cama con otro hombre. En un arrebato de ira, casi había golpeado hasta la muerte al tipo, resultando en una condena de 5 años de prisión. Tras su liberación, Bill fue el único dispuesto a darle una oportunidad, y así es como había pasado los últimos 30 años aquí. Sam hablaba muy bien de Bill y Kalin, considerándolos la sal de la tierra. Media hora después, llegamos a la cerca que marcaba los límites de la propiedad. Sam señaló que no todos los postes necesitaban reemplazo, solo aquellos que se habían podrido o estaban cerca de estarlo, aproximadamente cada tercero. Se quedó conmigo mientras reemplazaba los 2 primeros para asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente. Sugirió trabajar hasta alrededor de las 4,
permitiéndome tiempo suficiente para regresar, cuidar del caballo y las mulas, y llegar a la cena a las 6. Su consejo final fue seguir el arroyo de regreso, para asegurarme de no perderme. Se dirigió de vuelta, dejándome solo con mi trabajo. Avancé por la línea, reemplazando los postes viejos por nuevos. Al mediodía, tomé un descanso y saqué los sándwiches de chuleta de cerdo que Kalin me había dado por la mañana de mi alforja. Terminé mis sándwiches y volví al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde. Me di cuenta de que había colocado todos los postes que las mulas habían cargado cuesta arriba. Guiando a las mulas, regresé por la línea de la cerca hasta que encontré el arroyo y comencé a descender. Justo antes de salir de los árboles, descubrí una poza natural donde el arroyo fluía dentro y fuera. Me detuve y admiré la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta en el granero, logré desmontar a los animales y alimentarlos a tiempo. Mientras estaba ocupado atendiendo a los caballos, Sam entró para alojar a su caballo. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde disfrutamos de unos filetes esa noche. Exhausto, apenas contribuí a la conversación y me disculpé inmediatamente después de la cena para irme a dormir. El sueño llegó rápidamente y dormí profundamente. Cuando me desperté, me dolía todo el cuerpo, me ardían las manos por manejar el hoyo para postes, y me dolían los brazos, los hombros y las piernas. A pesar de mis entrenamientos regulares, había una gran diferencia entre una sesión de gimnasio de 2 horas y un día completo de colocación de postes de cerca. Mientras cojeaba hacia la cocina y gimiendo al sentarme, recibí un par de risitas de Bill y Sam. Incluso Kalin no pudo ocultar completamente su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, tenía un hambre voraz y devoré mi desayuno ansiosamente, listo para otro día de cercado. Bill preguntó mientras nos levantábamos de la mesa. Gruñí y respondí, sí, señor, esperando sonar más optimista de lo que me sentía. Bill se rió. Creo que hoy puedes descansar. Me gustaría que hagas las rondas con Sam. Asentí apreciativamente. La primera tarea fue limpiar los establos y reemplazar el heno. Después de poner a los caballos y mulas en el pasto y llenar su comedero, cargamos la camioneta y comenzamos nuestra inspección del rancho. Nuestro objetivo principal era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o vacas separadas de sus crías. El conocimiento de Sam sobre el rancho parecía instintivo, y él anticipaba sin esfuerzo dónde estarían el ganado y estimaba aproximadamente su número. Después de 30 años, parecía que lo hacía naturalmente. Cuando llegamos al extremo lejano del rancho, Sam detuvo la camioneta y observó los alrededores. Algo en una de las colinas llamó su atención, lo que lo llevó a pasarme sus binoculares y señalar un punto específico. Después de un minuto, identifiqué a 2 vacas aparentemente solas. Pregunté dónde estaban sus madres, y él señaló hacia 2 vacas cerca de la línea de árboles. Están allá. Sus madres deben haber vagado entre los árboles, se perdieron y siguieron adelante. ¿Tendremos que bajarlas? Pregunté, ¿vamos a caminar hasta allá? Nah, está demasiado lejos. Volveremos y cargaremos un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios de 2 vías, y Sam llamó a Bill, informándole lo que habíamos visto y que estábamos en camino de buscar los caballos. Cuando regresamos al establo, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Todo lo que teníamos que hacer era abastecernos y salir. Sam nos llevó cerca de la línea de árboles debajo de donde estaban los terneros, y descargamos los caballos, subiendo a las colinas. Los 30 años de Sam en el rancho volvieron a ser evidentes cuando conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora más tarde, nos acercamos a los terneros y comenzamos lentamente a empujarlos de regreso hacia abajo de las colinas. No pude evitar reír cuando despejamos los árboles y los jóvenes extraviados avistaron a sus madres. Corrieron aullando hacia sus mamás e inmediatamente buscaron un pezón para mamar. Las vacas más grandes esperaban pacientemente, permitiendo que sus crías se alimentaran. Me llamó la atención lo diferente que era de mi infancia. La cena de esa noche presentaba pollo frito, mazorcas de maíz y puré de papas. Con energía renovada, hablé más que la noche anterior y aprendí más sobre Kalin.
Sus padres habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por las historias del viejo oeste, había traído a la familia a Montana. Expliqué el rastro de acento irlandés en su habla. Creciendo en Estados Unidos, aún conservaba la influencia de sus padres. Sintiéndome mucho mejor al día siguiente, regresé a reemplazar los postes de la cerca después del desayuno. Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez, salí solo. Siguiendo el arroyo me llevó directamente a mi destino. Este día resultó ser más fácil que el primero, ya que había aprendido algunos trucos para hacer el trabajo menos arduo. Justo antes de las 4, coloqué el último poste y regresé al establo. Con un poco de tiempo extra, trabajé en algunos de los establos antes de limpiarme para la cena. En mi cuarto día, ayudé a Sam a hacer reparaciones en algunos de los edificios, y al día siguiente, coloqué más postes de cerca. Los siguientes 2 meses pasaron volando, y ahora me tocaba hacer el recorrido por el rancho para revisar el ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida. Establecimos un horario donde Sam descansaba los sábados, Bill los domingos, y los lunes eran mis días libres. Usaba mi día para lavar la ropa y hacer mandados en la ciudad si era necesario. Me había encariñado mucho con todos en el rancho. Sam era de buen carácter y tranquilo, y a menudo nos sentábamos a hablar después de la cena. Tenía mucho respeto por Bill, honesto y trabajador, nos llevábamos bien. Colleen era muy amable con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía algo de fuego en ella. Juntos, ella y Bill formaban una gran pareja. Colleen y Bill estaban emocionados durante el desayuno del viernes. Colleen me informó que su hija regresaría a casa en una semana. Ese día me tocaba tomar un caballo y recorrer la sección boscosa, revisando si había ganado que pudiera haberse extraviado en las colinas. Un poco después de las 4, me dirigí hacia el arroyo, giré para seguirlo río abajo y llegué a la poza debajo de la cascada. Me detuve, desmonté, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua, sumergiendo mi pañuelo en el agua fresca. Comencé a lavarme el sudor y el polvo de la cara y el cuello. Un relincho río abajo llamó mi atención, y miré a mi derecha para ver a un caballo y jinete aproximándose. Al principio pensé que era Colleen, pero rápidamente me di cuenta de que esta era una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Kathleen, con los mismos ojos azules cristalinos y cabello rojo que su madre. Ella se detuvo a varios pies de mí. Mientras me ponía de pie y la miraba, ella preguntó en un tono frío, ¿quién eres tú y qué haces en esta propiedad? Dije, me llamo Carson y trabajo aquí. Ella dijo, no te creo. Mi papá dijo que no podía pagar a otro trabajador. A pesar de su belleza, me estaba empezando a molestar un poco su tono poco amigable, y dije, sí, también escuché eso. Supongo que por eso me río hasta el banco cada día de pago. Ella me miró, hizo girar a su caballo y le dio un golpe en los costados. Me reí para mis adentros, me puse la camisa de nuevo, monté mi caballo y continué hacia el establo. Más tarde, me enteré de que había habido una confusión entre Kathleen y sus padres. Pensaban que ella regresaría a casa la próxima semana. En cambio, para su sorpresa, ella había llegado un par de horas después de que yo hubiera salido a caballo. Aquella mañana y parte de la tarde la pasó con sus padres hasta que expresó su deseo de salir a montar, algo que no había tenido tiempo de hacer en la escuela pero le encantaba. Así que ensilló y cabalgó hacia su lugar favorito, la cascada y la poza de agua. Supongo que después de 2 meses yo ya era historia pasada y Bill y Colleen se olvidaron de mencionarme. Justo cuando regresaba al establo, vi desaparecer a la pelirroja entrando. Bajé del caballo y procedí a dejarlo dentro. Kathleen debía de estar buscando a su padre y finalmente lo encontró en el establo. Pude escuchar su voz alta mientras preguntaba, ¿quién es ese hombre que estaba en la cascada? Bill pensó por un momento y dijo, eso debe haber sido Carson. Ella añadió, dijo que trabaja aquí, pero la última vez que estuve aquí, me dijiste que no podías permitirte pagar a otro ayudante. Bill respondió, bueno, tiene razón, él trabaja aquí. En cuanto a lo que le pagamos, no creo que eso sea asunto tuyo. Yo sigo dirigiendo este rancho, señorita. Ella balbuceó, pero dijo que le pagas tanto que se ríe camino al banco.
En ese momento, yo había entrado en el establo. Ella me daba la espalda y no me veía, pero Bill sí. Me dio una sonrisa y dijo, ¿es cierto, Carson? Si crees que te pagan demasiado, puedo rectificar eso. Ella se dio la vuelta y me clavó la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasé la cabeza con la otra, y dije, bueno, sería terrible aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto estás pensando en recortar mi salario? En ese momento, Bill y yo nos echamos a reír. Ella simplemente continuó mirándonos fijamente, sin ver el humor. Cariño, solo para que te quites esa idea de la cabeza, Carson se queda en la cabaña junto a la de Sam, dijo Bill. Ella respondió, ¿y qué más? Bill contestó, eso, y tiene la oportunidad de comer la exquisita comida de tu madre. Kathleen persistió, ¿entonces estás diciendo que no le estás pagando? ¿Por qué trabajaría gratis? Bill respondió, tiene sus razones, y no es mi lugar decírtelas. Entonces intervine, trabajar para tener la oportunidad de probar la cocina de tu madre vale mucho, y no creo que le gustaría escucharte decir que no vale nada. Me lanzó una mirada más y salió del establo. Bill sacudió la cabeza y dijo, me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que alguna vez pudiera agradarle a Colleen esa noche en la cena. Nos acompañó Kathleen. Se sentó al lado de Sam en el lado opuesto de la mesa de mí. Me lanzó otra mirada aguda cuando entré en la cocina. Esperé hasta que todos llenaron sus platos antes de hablar. Dije con voz amable, tu madre me dijo que has terminado tu doctorado en medicina veterinaria. Sí, fue su respuesta de una sola palabra, sin levantar la mirada. Continué, Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona, y está a más de 30 millas de distancia. Estoy seguro de que serás un gran activo para la gente de esta zona. Levantó la mirada ante mi elogio, y pensé que vi sus ojos suavizarse un poco. Sí, ese sería el Dr. Harrison. Tiene más trabajo del que puede manejar y a menudo lo necesitan en más de un lugar al mismo tiempo, añadió Colleen. Estoy de acuerdo contigo, Carson. Nuestra Kathleen podrá proporcionar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Kathleen habló con sus padres y Sam, quien había estado en el rancho desde antes de que ella naciera. No me dirigió la palabra directamente, y yo, en su mayor parte, me mantuve callado. Este era su regreso a casa, y sabía que sus padres y Sam querían saber qué había estado pasando en su vida mientras estaba fuera. Tan pronto como terminé de comer, me excusé para retirarme. Regresé a mi cabaña y revisé mi correo electrónico, viendo que tenía uno de Jack. Informaba que había hablado con un amigo suyo en la policía y había preguntado casualmente si aún me consideraban una persona desaparecida. Su amigo dijo que todo se había archivado después de recibir el correo electrónico con la foto que les envié. En cuanto a Janice, Brandon la había dejado en cuanto se enteró de que yo había desaparecido con todo el dinero, y no parecía que Janice fuera a poner sus manos en él pronto. Por supuesto, no podía pagar el alquiler de la casa en la que habíamos estado viviendo y ahora vivía en un apartamento en la ciudad, trabajando como camarera. No tenía dinero para contratar un abogado que me persiguiera. Me pareció irónico que aparentemente solo se había casado conmigo por mi dinero, y su novio solo la quería por lo mismo, mi dinero. Seguía trabajando en reemplazar postes de cercas. Ahora solo lo hacía cada tercer o cuarto día. Me había mudado de las colinas y estaba abajo, donde podía conducir la camioneta hasta donde trabajaba. Era más fácil cargar los postes en la parte trasera de la camioneta que en las mulas. A la mañana siguiente de que Kathleen regresara a casa, cargué la camioneta con postes y conduje hasta donde había dejado. Cuando era mi hora normal de almorzar, comencé a dirigirme hacia la camioneta y me di cuenta de que no había traído mi almuerzo conmigo. Si alguno de nosotros iba a trabajar lejos de la casa principal todo el día, nos asegurábamos de tener el almuerzo, y supongo que se me pasó recoger el mío. Podría haber vuelto a la casa, pero decidí que perder una comida no me iba a matar. Unos 30 minutos más tarde, acababa de colocar un poste y estaba sujetando el alambre cuando escuché un vehículo acercarse. Miré hacia atrás y vi que era una de las camionetas del rancho. La camioneta se detuvo justo cuando terminé con ese poste. Me di la vuelta y me sorprendió ver a Kathleen bajar.
Tenía una pequeña bolsa en la mano, como las que Kalin ponía sus almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu almuerzo, dijo, empujando la bolsa hacia mí. Extendí la mano y la tomé de ella. Gracias, Kathleen. Eso fue muy amable de tu parte, respondí. Miré en la bolsa y vi que contenía 2 sándwiches, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro, pero ella negó con la cabeza. Encogí los hombros y fui a sentarme en la puerta trasera de la camioneta para comer. Ella caminó hacia donde estaba, a unos 5 pies a mi lado, y simplemente me miró. Seguí sentado y comiendo, manteniendo mis ojos enfocados enfrente de mí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré para mirarla y decidí molestarla. Dije, no puedes decirle a nadie. Robé un banco y escondí el dinero. Me estoy escondiendo aquí hasta que se calme la situación y pueda recuperar el efectivo. Al principio, sus ojos se abrieron de par en par, luego me miró fijamente. Eres un payaso, bufó y se dio la vuelta para irse. Esperé hasta que estuvo a mitad de camino hacia su camioneta, entonces la llamé. Escuchó que pronunciaba su nombre y se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Dije, me casé con una mujer que nunca me amó y solo quería las cosas que podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Ella me miró de nuevo, y creo que decidió que esta vez estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza y se fue sin decir otra palabra. Mientras se alejaba conduciendo, pensé en lo que había dicho su padre sobre su madre siendo como ella cuando tenía esa edad. Dijo que la había domado, pero sospechaba que era su amor mutuo el secreto. Habían pasado menos de 24 horas desde que conocí a Kathleen por primera vez, y no podía imaginar que ningún hombre domara a la pelirroja fogosa. La cena esa noche fue prácticamente una repetición de la noche anterior. Kathleen conversó con sus padres y Sam, quien había estado en el rancho desde antes de que ella naciera. No me sentí menospreciado, después de todo, ella no me conocía y no teníamos nada en común. Estábamos terminando la cena cuando hubo un golpe en la puerta, y Bill fue a abrir. Entró en la cocina seguido por un hombre de mi edad. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y apuesto. Kathleen lo llamó emocionada y saltó de su asiento para abrazarlo. Era obvio que se conocían. Estaban charlando sobre cuánto tiempo había pasado desde que se habían visto. Unos minutos después, hubo otro golpe en la puerta, y Bill fue a responder y regresó con otro hombre. Este era rubio pero también guapo. Recibió un saludo igualmente cálido de Kathleen. Recordé las palabras de Bill sobre tener que apartar a todos los hombres para ganar a su esposa. Kathleen era tanto el premio como lo era su madre, al menos en apariencia. Me excusé de la mesa y regresé a mi cabaña. Mentalmente, deseé suerte a los 2 chicos. Aunque los envidiaba. Si Kathleen resultaba ser la mujer que era su madre, quienquiera que ganara su afecto sería un hombre afortunado. Al día siguiente, cogí la camioneta y recorrí el rancho. Para cuando había terminado mis rondas, algo no cuadraba. Era lo suficientemente temprano como para regresar y coger a Sam, y juntos hicimos un recorrido rápido por el rancho. Había muchas vacas dispersas por el rancho, pero coincidimos en que algo no estaba bien. Simplemente parecía que nos faltaban algunas manadas. Decidimos que nos montaríamos al día siguiente y recorreríamos las zonas montañosas. Lo discutimos con Bill esa noche en la cena, y estuvo de acuerdo con nuestro plan. Llovió esa noche, lo que haría más difícil encontrar rastros. A la mañana siguiente, cargamos nuestros caballos en un remolque, y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Monté aproximadamente un tercio del camino hacia la línea de árboles, y Sam montó otro tercio más arriba. Nos dirigimos entonces a través del rancho, sobre las colinas y entre los árboles. Nos llevó gran parte del día llegar al otro lado. Contamos 5 manadas dispersas. Bill nos encontró cuando salimos de las colinas y cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era ser más vigilantes. En la cena de esa noche, Kathleen tuvo otro pretendiente que la visitó. Escuché a su madre murmurar algo sobre ese siendo el tercero ese día.
La noticia había salido de que ella estaba de vuelta en casa, y los chicos estaban saliendo de la nada buscando su atención. Los siguientes 4 días pasamos mucho tiempo vigilando la manada. Todo parecía estar bien excepto por la pérdida original sospechada. Los pretendientes de Kathleen continuaron visitándola. Había estado en casa durante una semana y no me había dirigido la palabra desde el día en que me trajo mi almuerzo. El 5.º día después de la desaparición percibida del ganado, le dije a Bill que quería recorrer la línea de propiedad a través de las colinas. Ya habíamos cubierto todas las líneas de cercas a lo largo de las áreas de pastoreo y no habíamos visto evidencia de que el ganado faltante hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho. Aquí era donde el rancho de Bill limitaba con el rancho Wilson. A medio camino hacia el suroeste, vi 3 juegos frescos de huellas de caballo. Cruzaron desde el lado Wilson de la cerca al lado de Bill. Lo desconcertante es que el alambre de la cerca aún estaba levantado. Desmonté y revisé los postes de la cerca y vi que los clavos habían sido aflojados en 5 postes y apenas sostenían el alambre. Quitar los clavos y bajar el alambre, y podrías cruzar. Volver a poner el alambre y los clavos, y parecía normal. Volví a montar y seguí las huellas. Cuando llegué cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol un poco más arriba de la cascada. Todavía estaba a unos 30 metros de distancia, y rápidamente bajé, até mi caballo a un árbol y saqué el rifle de su funda. Cuando llegué a los caballos, pude ver huellas de botas que llevaban aguas abajo. Me arrastré hasta el borde de la cascada y miré hacia abajo y jadeé. Allí estaba Kathleen en la poza. Estaba desnuda como el día en que nació. Me quedé hipnotizado por la vista. Estaba nadando por el agua, su cuerpo desnudo claramente a la vista en el agua clara. Maldita sea, tenía un lindo trasero. Un movimiento en los árboles a su derecha me devolvió a la realidad. Escaneé rápidamente el área y vi a un chico a la derecha y otros 2 cerca del estanque a la izquierda. Levanté mi rifle y disparé. La bala golpeó cerca de los pies del chico a la derecha. Un rápido tirón más del gatillo, y la tierra explotó cerca de los 2 chicos a la izquierda. Kathleen soltó un grito desgarrador que resonó entre los árboles. Me puse de pie para que todos pudieran verme y grité, en el suelo ahora. No fallaré el próximo disparo. Kathleen, quédate donde estás. Ella no vio a los 3 hombres, solo me vio a mí parado sobre ella con un rifle en las manos, y luchó por cubrir su cuerpo. Uno de los hombres a la izquierda se estremeció como si fuera a correr, pero la corteza del árbol justo al lado de él explotó cuando volvía a apretar el gatillo, y él se convenció y se dejó caer completamente. Kathleen miró hacia donde había disparado y vio a los 2 hombres. Gritó de nuevo. Empecé a hacer la cuenta atrás, y antes de que pudiera decir uno, los otros 2 se dejaron caer. Inmediatamente les ordené que pusieran las manos detrás de la cabeza, y nuevamente lo hicieron según lo ordenado. Le pedí rápidamente a Kathleen que saliera y se vistiera. Ella trató de protestar, pero le gruñí que hiciera lo que le dije, que se vistiera y se fuera de allí. Estaba asustada, y podía verla temblar desde donde estaba, pero hizo lo que le ordené y salió del agua como Venus saliendo del mar. Salió del agua, aunque mantuvo la espalda hacia mí. No podía apartar los ojos de ella. La vista de su piel de alabastro y el trasero más perfectamente redondeado que jamás haya contemplado quedaron grabados para siempre en mi mente. Solo se puso los jeans y la camisa y se montó en su caballo. Un puntapié y desapareció entre los árboles. Cuando se fue, ordené a los hombres que se levantaran uno por uno en el suelo y se acostaran de nuevo. Solo cuando los 3 estaban ante mí respiré aliviado. Decidí que era hora de un farol. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes 3? Supongo que podría simplemente dispararles en las piernas y verlos desangrarse hasta morir. Los 3 comenzaron a suplicarme que los perdonara. Dije, incluso si los perdono, el padre de Kathleen asegurará la justicia cuando le informe de sus malas intenciones hacia su hija. A menos, por supuesto, que tengan una confesión más convincente para el sheriff, algo así como el robo de ganado. Puede llevar a tiempo en la cárcel, pero al menos les garantiza una oportunidad de vida. El más pequeño entre ellos se quebró, sí, lo hicimos.
Wilson dijo que romper a Bookman aseguraría su tierra. Su colega lo calló para que se callara, pero él respondió, no está muriendo por malditas vacas. Anticipando el rápido regreso de Kathleen y la inevitable investigación de su padre, opté por esperar. Como era de esperar, 45 minutos después, Bill y Sam galoparon a la vista. Les hice señas para que bajaran y corrieron a unirse conmigo en la cima de la colina. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Bill. Parece que algunos de los hombres de Wilson nos hicieron una visita no deseada. Los rastreé desde la línea de la cerca hasta aquí. Kathleen estaba nadando, y estos tres estaban intentando acecharla, dije mientras caminaba hacia ellos y presionaba el cañón de mi rifle contra el cuello del hombre más pequeño. Creo que este tiene algo que confesarte, lo insté nuevamente, y él gimió, lo hicimos. Robamos algo de tu ganado, pero fue Wilson quien nos obligó. Bill se echó hacia atrás el sombrero, sonriendo a Sam, y dijo, ya sabes, cuando mi abuelo dirigía este rancho, ahorcaban a los ladrones de caballos y a los rustlers. A veces la justicia parecía más simple en aquel entonces. Lástima que tengamos que ser civilizados en estos días. Mientras Sam vigilaba, Bill y yo decidimos llevar a los ladrones de vuelta con rifles en mano. Los seguimos, Sam atando sus caballos juntos y cerrando la marcha. Al llegar a los edificios, llevamos a los ladrones al establo, colocándolos en establos separados con puertas abiertas que nos permitían vigilar sin que ellos se vieran entre sí. Bill entró en la casa para llamar al sheriff, mientras Sam y yo montábamos guardia. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó a toda velocidad por el largo camino de 1 milla. Bill lo recibió y lo puso al tanto de los acontecimientos. Propuse sacar primero al culpable más pequeño para que el sheriff lo interrogara, y él estuvo de acuerdo. Pronto tuve a mi prisionero afuera. Inicialmente indeciso, el ladrón pareció reconsiderar su silencio y comenzó a hablar. El sheriff miró a Bill y dijo, parece que tenemos un caso claro de paso de intrusión aquí. Honestamente, es una pérdida de mi tiempo, pero supongo que podría dejarlos en tus manos. Olvidaré que los vi. Te dejaré encargarte de las cosas. Los ojos asustados del ladrón se abrieron de par en par, y de repente se abrió. El sheriff pronto extrajo la verdad, llamando a refuerzos. Pronto, un convoy de vehículos del sheriff se precipitó sobre el vasto rancho de Wilson. A pesar de su extensa extensión, el sheriff ubicó la ubicación proporcionada por el ladrón, descubriendo casi 100 cabezas de ganado robadas con la marca Rocking Bee. Al final del día, Wilson y sus cómplices estaban encarcelados en medio del bullicio. Pasaron las 9 antes de que nos reuniéramos para cenar. Kathleen, aunque sentada en la mesa, mantuvo su mirada fija en su plato. ¿Qué estabas haciendo allá afuera, Bill?, preguntó dirigiéndose a ella como no había tenido muchas oportunidades de hablar con ella. Solo estaba nadando. No pensé que alguien vendría a espiarme, me lanzó una mirada acusadora. Intervine, en primer lugar, Kathleen, no te estaba espiando. Rastreé sus huellas de caballo hasta el arroyo. En segundo lugar, considera lo que podría haber pasado si no hubiera estado allí. Dudo que esos tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda, comentó Kathleen. Gracias a Dios que llegaste cuando lo hiciste, Carson. No quiero ni pensar en lo que podría haber pasado. La conversación cambió, y terminamos rápidamente nuestra comida, conscientes de un comienzo temprano al día siguiente. Saliendo de la cocina hacia mi cabaña, Kathleen me llamó. Me detuve y esperé mientras ella espetaba, grosero, ¿así que disfrutaste la vista hoy? Esperar gratitud resultó demasiado optimista, así que respondí, digamos simplemente que sería deshonesto si dijera que no era impresionante. Bufó y se dio la vuelta, marchándose hacia la casa. Sacudí la cabeza, reconociendo que había algo en mí que consistentemente la atraía. Al día siguiente, Bill tuvo que ir al pueblo para presentar oficialmente cargos contra Wilson. Devolver el ganado robado a su lugar legítimo tomaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar minuciosamente el caso primero. Sam y yo pasamos el día refrescando la pintura en algunos de los edificios exteriores. Almorzamos en la cocina, pero Kathleen optó por no unirse a nosotros, una decisión que me pareció bien.
Bill regresó a primera hora de la tarde, pero esperó hasta la cena para compartir los acontecimientos. Explicó que dado que este no era un caso capital, Wilson y sus cómplices serían puestos en libertad bajo fianza. Aunque no anticipaba más problemas, nos advirtió que permaneciéramos vigilantes. Miró a su hija, sonrió maliciosamente y dijo, si planeas otro baño desnudo pronto, tal vez deberías llevar a Carson contigo. No por protección. Su rostro se puso rojo nuevamente, y balbuceó mientras se levantaba y corría hacia su habitación. Bill y Sam estallaron en risas, e incluso Kalin no pudo evitar reírse. Yo me uní a ellos con una sonrisa. Después de que la risa cesó, continuamos con nuestra comida. Bill continuó con sus bromas de buen humor. Quiero agradecerte, Carson. Wilson podría haber puesto en serio peligro este rancho financieramente. Vales cada centavo. Todos compartimos otra ronda de risas. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y nos dirigimos al rancho Flying Flathead de Wilson, acompañados por una escolta del sheriff. Kalin vino para conducir el camión y el remolque de regreso. Una vez que descargamos los caballos, Bill, Sam y yo comenzamos a empujar las vacas de vuelta hacia su rancho. Al acercarnos al rancho Rockinby, fui adelante y aflojé parte de la cerca, permitiendo que el ganado cruzara. Después de asegurarnos de que todo el ganado estuviera de vuelta donde pertenecía, aseguramos la cerca y regresamos a la casa principal, satisfechos con el trabajo del día. Kathleen, durante este tiempo, había solicitado su licencia de veterinaria. Como el proceso de aprobación generalmente tomaba alrededor de 45 días, por ahora solo podía atender a los animales en el rancho de su padre. La veía por la propiedad y, por supuesto, a la hora de comer. A pesar de su continua indiferencia, si lograba captar su atención, le ofrecía una gran sonrisa y le guiñaba un ojo, siempre lo suficiente para hacerla sonrojar. 2 semanas después del incidente en la cascada, nos encontramos en el establo al mismo tiempo, y pregunté, ¿has estado disfrutando de algún baño últimamente? Se acercó, parándose a centímetros de distancia, y me lanzó una mirada fulminante. ¿Por qué eres tan idiota? Encogí los hombros, sonreí y dije, ¿por qué eres tan picante? Su mano derecha se dirigió a mi rostro, pero reaccioné rápidamente, agarrando su muñeca antes de que pudiera golpearme. Sin intimidarse, lo intentó con la izquierda, pero también la atrapé. Empujé ambas manos hacia atrás, poniéndolas contra su espalda y forzando su cuerpo contra el mío. Lentamente, acerqué mi rostro al suyo. Ella me miró pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. Luego dije, si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te daría una palmada en el trasero. Intentando retroceder, respondió, no te atreverías. De repente, solté mi agarre, y ella cayó hacia atrás, aterrizando en su trasero. No es que no me atreva. Acabo de deshacerme de una mujer que no le importa a mí, y no estoy perdiendo mi tiempo en otra. Tradicionalmente, ella era la que se iba enfadada, pero esta vez me tocaba a mí. Salí del establo, dejándola sentada en el suelo. No la volví a ver hasta la cena, predeciblemente, no me habló, pero no pude descifrar la mirada que me lanzó. No es que alguna vez haya afirmado entender a las mujeres de todos modos. Mi matrimonio con Janice lo demostró. Al día siguiente, estaba en el establo cuidando de los establos cuando Bill entró. Sabiendo que era su día libre el domingo, supuse que quería hablar. Me preguntaba si Kathleen le había informado del incidente del día anterior y si había venido a pedirme que me fuera. Detuve mi trabajo cuando se acercó. Entonces él dijo, escuché que tú y Kathleen tuvieron un pequeño enfrentamiento ayer. Bueno, eso respondía a mi pregunta sobre si Kathleen había confiado en su padre, pero noté un destello en sus ojos. Y dije, sí, supongo que podrías decir eso. Probablemente fue mi culpa. Él continuó, quizás no. Creo que su problema es que no sabe qué pensar de ti. Primero, pensó que estabas aquí por algo. Luego te convertiste en el héroe que la salvó a ella y al rancho. Lo que no puede entender es por qué no la estás persiguiendo como los otros jóvenes locales. Al igual que su madre a su edad, Kathleen está acostumbrada a tener a los chicos a su merced.
Ha tenido algunos novios, pero ninguno duró. No creo que los respetara. Solo espero que no la dejes alejarte. En mi opinión, eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Dije, gracias, Bill. Significa mucho para mí. Por Kathleen, dejaré de molestarla, y con suerte, podremos vivir y dejarla ir. Él salió del establo, y yo reanudé mi trabajo. Tenía el resto del día para reflexionar sobre las palabras de Bill. Si Kathleen quería entenderme, actuar de manera civilizada y tener una conversación sería más efectivo que su enfoque actual. En cuanto a perseguirla como los demás, simplemente no estaba en las cartas. Ella no se unió a nosotros para cenar esa noche, un tema del que nadie habló, y yo no pregunté. Al día siguiente, seguí mi rutina, despertándome a las 5 como de costumbre, incluso en mi día libre. El desayuno estaba listo después de que Sam y Bill se fueran a trabajar, y recuperé mi ropa. Bill había invertido en una lavadora y secadora comerciales grandes, lo que me permitía lavar toda mi ropa en una sola carga. La lavandería estaba contigua a la cocina, así que mientras mis prendas se lavaban, me senté en la mesa de la cocina comiendo y charlando con Kathleen. Kathleen entró, una ocurrencia poco común para el desayuno, optando generalmente por comer más tarde. Kathleen preguntó por mis planes para el día, y le dije que estaba pensando en ir al pueblo. Luego pregunté si había algo que ella quisiera que recogiera para ella. Ella dijo, si no te importa, hay un par de cosas que podría conseguir para ella. Le aseguré que no me importaría en absoluto. Justo en ese momento, Kathleen intervino, ¿podría ir al pueblo contigo? Estaba planeando ir a la tienda de comestibles por unas cosas, y parece un desperdicio de gasolina que los dos conduzcamos por separado. Levanté la mirada sorprendido y dije, claro, estaré encantado de darte un aventón. Después de ayer, no esperaba que me hablara, y mucho menos que quisiera ir a alguna parte juntos. Le dije, saldré en aproximadamente 1 hora y media después de que termine mi lavado y guarde mi ropa. Ella me aseguró que estaría lista. Terminó de preparar algo para comer y se sentó en la mesa, permaneciendo en silencio mientras Kathleen y yo continuábamos nuestra conversación. Cuando salí de mi cabaña más tarde, ella salió por la puerta trasera, luciendo impresionante con un vestido de verano turquesa que complementaba su cabello rojo. Era evidente que quería que la notara, sosteniendo la puerta del lado del pasajero abierta para ella. La observé mientras se deslizaba dentro del coche. Nos pusimos en marcha, y durante la primera mitad del viaje, ella se sentó en silencio, observando el paisaje. De repente, dijo, pensé que me ibas a besar ayer. La miré de reojo. Pero parecía estar mirando por la ventana lateral, y no pude ver su rostro, así que dije, bueno, aunque eso podría no haber sido desagradable, tengo una regla sobre no imponer afectos no deseados a mujeres no receptivas. De reojo, vi cómo su cabeza giraba, y pude ver que me estaba mirando. Se quedó en silencio, pero noté sus miradas ocasionales en mi dirección. Llegamos a la tienda de comestibles, y entramos. Necesitaba agarrar un par de jeans y camisas nuevas, mientras que ella tenía una lista de cosas que su madre quería. 1 hora más tarde, teníamos todo cargado. Tenía una parada más que hacer en la ferretería para unas cosas para Bill, pero era hora de almorzar, y tenía hambre. Sugerí que paráramos a comer algo, y ella estuvo de acuerdo. Entramos en el mismo diner donde conocí por primera vez a Bill y a Kathleen. Nos sentamos en una mesa, frente a frente, y pedimos nuestra comida. Mientras estábamos en silencio, comencé a pensar que quizás debería haber ido directamente a la ferretería y de regreso al rancho. Justo en ese momento, la puerta se abrió de par en par, y entraron 3 tipos. Reconocí a 2 de ellos como los tipos que habían venido a ver a Kathleen. Se dirigieron directamente hacia nuestra mesa, 2 de ellos ocupando los asientos a cada lado, mientras el tercero se quedó parado detrás de mí. Me ignoraron y empezaron a hablar con ella. Me levanté y le hice un gesto al tercero para que se sentara mientras me movía a la mesa siguiente. Cuando la camarera trajo nuestra comida, la llamé y le pedí que colocara mi comida frente a mí. Comí rápidamente, sin prestar atención a la conversación en la mesa de Kathleen, lanzando algunos billetes sobre la mesa para cubrir nuestras comidas. Me levanté.
Kathleen apenas había tocado su comida y su plato seguía lleno. Voy a ir a la ferretería. Puedo volver aquí más tarde y ver si estás lista para irte, dije, interviniendo en su conversación. Ella empujó su plato hacia atrás, se levantó y dijo, fue agradable ver los chicos de nuevo, pero tenemos que irnos. Los chicos en la mesa intentaron protestar, incluso uno le ofreció llevarla a casa. Ella declinó y me siguió fuera hasta mi SUV. Mientras conducíamos hacia la ferretería, ella se quedó en el vehículo, aparentemente furiosa. La tensión silenciosa persistió mientras conducíamos de vuelta al rancho, girando desde la carretera principal hacia el camino de entrada de una milla. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. ¿Qué?, respondí, inseguro de a qué se refería. Mudarte a la otra mesa, dijo ella planamente. Bueno, pensé que preferirías pasar tiempo con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención. Eres un idiota, dijo bruscamente. Sabiamente, mantuve la boca cerrada. No tenía deseos de defenderme de sus bofetadas mientras conducía. Al llegar a la casa principal, ella agarró lo que pudo llevar tan pronto como abrí la parte trasera del SUV. Recogí más bolsas y las seguí hacia la casa. Mientras entraba por la puerta trasera, ella dejó caer todo en la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre, luego se dirigió a su habitación. Kathleen me miró con curiosidad. Encogí los hombros, diciendo, supongo que soy un idiota. Kathleen rió y se acercó, poniendo una mano en mi brazo. Nunca he visto a nadie afectar a Kathleen como tú pareces hacerlo. Supongo que nací para solo enfadarla, respondí. No estoy tan segura de eso, dijo, dejándome confundido. Regresé a mi cabaña y guardé mi ropa nueva. Decidí no quedarme encerrado, así que fui al establo y ensillé un caballo, saliendo a cabalgar. Terminé en la cima de la cascada. Con el buen clima, até al caballo a un árbol y me senté en el borde de la cascada, mirando hacia abajo el tranquilo estanque. Sentado allí durante media hora, quizás más, Kathleen llegó montada abajo de mí. Bajándose de su caballo, no queriendo ser acusado de espiar en caso de que ella se estuviera desnudando de nuevo, recogí una piedra y la lancé al agua, creando un chapoteo. Ella miró a su alrededor, buscando la fuente del ruido, y me vio. Anticipando su partida, montó su caballo y subió hasta donde yo estaba sentado. Ató su caballo al lado del mío y se acercó a mí. Me levanté, dando unos pasos hacia atrás del borde por si acaso ella planeaba empujarme. Eres un idiota, dijo, deteniéndose a centímetros de mí. Y aún eres una perra, dije. Esta vez, no esperé su bofetada. La agarré por la cintura y la besé rápidamente, soltándola. Intenté acercarme a mi caballo, pero ella agarró mi brazo y me volvió a girar. Estaba desconcertado cuando ella pasó su mano detrás de mi cuello y me atrajo para otro beso. Nos encontramos en otro beso apasionado. A medida que la pasión crecía, nuestras ropas desaparecieron y tuvimos un tiempo maravilloso. En los días siguientes, ya no hubo más visitas de hombres locales llamando a Kathleen. Dejó claro que no estaba disponible. Encontré una manera de ayudarla con sus planes. Estaba buscando un préstamo del banco para comprar el equipo necesario para su negocio veterinario. El banco dudaba en ofrecer un préstamo no garantizado, y la única opción era que su padre pusiera la finca como garantía. Ella se mostraba reacia a pedírselo. Sugirió darme un par de días, podría tener una solución. Me puse en contacto con mi banco en el extranjero, estableciendo una cuenta bajo la apariencia de una compañía de préstamos ficticia. Kathleen completó una solicitud de préstamo en mi computadora, que había configurado para que se enviara a mi correo electrónico. Después de esperar un par de días, le envié un aviso de que su préstamo había sido aprobado y que se realizaría una transferencia bancaria a su cuenta. Se emocionó con la noticia, pero cuestionó por qué el préstamo solo tenía una tasa anual del 2%. Expliqué que eran un grupo filantrópico sin fines de lucro que proporcionaba préstamos a quienes creían que contribuirían a la comunidad. Aunque podría haberle ofrecido el dinero directamente, sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Había obtenido su título a través del trabajo duro y estaba decidida a tener éxito a su manera. Para cuando se aprobó su licencia,
Había comprado una nueva camioneta convertida en una clínica veterinaria móvil completa con instrumentos médicos necesarios. Una vez que se corrió la voz sobre su estado de licencia, recibió llamadas de ganaderos locales solicitando sus servicios. Muchas noches Kathleen pasaba conmigo en mi cabaña. Aunque Bill y Colleen estaban al tanto, parecían no tener objeciones. Con 27 años, era lo suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones. Llevó 3 meses llevar a Wilson y su equipo a juicio. El caso fue relativamente sencillo. El tipo más pequeño cooperó con la fiscalía, recibiendo 2 años de libertad condicional sin tiempo en prisión. Los otros 5 empleados que trabajaban para Wilson recibieron cada uno 5 años de prisión. Como cerebro detrás del robo, Wilson recibió una condena máxima de 10 años y una multa de $50,000. Cuando lo llevaron a la prisión, inicié una investigación sobre él y su rancho. Descubrí que era soltero y no tenía familia en la zona, y con todos sus empleados encarcelados, no quedaba nadie para dirigir el rancho. Esto me llevó a formular un nuevo plan. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, necesitaba resolver algunos asuntos pendientes. Tenía que finalizar mi divorcio. La idea de que Janice se quedara con la mitad de mi dinero no era algo que pudiera aceptar. Para lograrlo, recurrí a mi amigo Jake, buscando su ayuda. En lugar de enviar un correo electrónico, lo llamé y le pedí que hablara con Janice. Quería que le transmitiera que yo había contactado y deseaba proponer un acuerdo. A cambio de un divorcio, la oferta era de $50,000 directos. Si lo rechazaba, nunca volvería a saber de mí y no recibiría dinero alguno. Al principio, haciéndose la inocente, exigió saber por qué me había ido y por qué no regresaba. La farsa terminó cuando Jack reveló que yo sabía sobre su aventura con Brandon y su intención de divorciarme. Con su juego expuesto, Janice, que aún trabajaba como camarera y tenía dificultades financieras, aceptó mi oferta para proceder. Necesitaba regresar a Texas y contratar a un abogado para redactar los papeles de divorcio. Kathleen no estaba emocionada cuando le informé de mi partida. Expliqué que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y le aseguré que volvería. Originalmente planeando dejar mi vehículo en el estacionamiento a largo plazo del aeropuerto, ella insistió en llevarme y estar allí a mi regreso. Dejar atrás mi SUV y la mayoría de mis pertenencias excepto lo que cabe en una maleta parecía calmar sus preocupaciones. Partí un domingo y, al llegar, Jake me recogió en el aeropuerto. Quedándome con él y su familia, me aseguré de llamar a Kathleen todas las noches. Para el viernes, todos los papeles estaban ordenados. Jake llevó a Janice a mi abogado, explicándole que recibiría un cheque por $10,000 de inmediato, con los $40 restantes pagados en 60 días después de que se finalizara el divorcio. Firmó los papeles, y mi abogado le entregó un cheque por $10,000. Nunca tuve que enfrentarme a Janice. Luego vino la realización de que tenía artículos personales y recuerdos de almacenamiento y reliquias de mis padres, anuarios y otras pertenencias sentimentales. Sin querer volver por ellos más tarde, alquilé una furgoneta de mudanza y la cargué. Kathleen se sorprendió al principio cuando revelé que no volvía en avión. Pero una vez que expliqué que estaba trayendo de vuelta todo lo importante para mí, su emoción por mi regreso creció. Me llevó 3 días de conducción implacable cubrir la distancia. Cuando llegué al rancho Rockinville el martes por la noche, fui recibido con una cálida bienvenida de todos. Esa noche, Kathleen continuó extendiendo su cálida bienvenida hasta altas horas de la madrugada, cuando finalmente nos quedamos dormidos, completamente exhaustos. Con la primera parte de mi plan cumplida, ahora estaba listo para poner el resto en acción. Esto implicaba hacer varios viajes a la prisión donde estaba encarcelado Wilson. Mi objetivo era persuadirlo para que me vendiera su rancho. Al principio, se resistió, pero seguí presentando mi caso. Señalé que estaría encarcelado durante al menos 7 años y que, incluso con buen comportamiento, no sería elegible para la libertad condicional. Sin nadie que cuidara su rancho, su casa y edificios probablemente se deteriorarían y su ganado podría perecer sin cuidados adecuados en el invierno. También planteé la pregunta de si sería bienvenido de vuelta después de su condena.
Ante la perspectiva de la ruina, finalmente aceptó mi oferta, lo que le proporcionaría algo con que empezar de nuevo al ser liberado. El siguiente paso fue asegurar financiamiento. Moví mi dinero de vuelta al país, confiado en que Janice no pondría en peligro sus 40,000 pesos tomando acciones precipitadas. Negocié un precio de 5 millones de pesos con Wilson, que estaba por debajo del valor real de la propiedad, lo que hizo relativamente fácil encontrar financiamiento. Hice un pago inicial de $500,000 y financié el monto restante. Llevó un mes finalizar todo, manteniendo mis actividades en secreto para todos excepto Kathleen y Bill. Les expliqué que tenía un negocio personal relacionado con mis activos que necesitaba atención. Aunque solo consumía 1 o 2 días de mi tiempo por semana, establecí una corporación y registré la tierra bajo su nombre. Con el verano llegando a su fin y el otoño instalándose, contraté a alguien para cosechar heno en la propiedad. Además, empleé a 4 empleados para vivir en el lugar y gestionar el rancho en el ínterin. El empleado más experimentado fue nombrado capataz temporal. Aclaré que por un tiempo sería un propietario ausente. A pesar de mi proximidad, le aseguré que siempre podía comunicarse conmigo por teléfono y que planeaba visitar el rancho con frecuencia. El último elemento de mi plan involucró remodelar la casa principal, una estructura de 2 pisos con 5 dormitorios que necesitaba modernización. A pesar de la frustración de Kathleen por mi secreto sobre mis actividades, nuestra relación continuó prosperando. Mi amor por ella crecía cada día, y sentía que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su negocio veterinario prosperaba, lo que requería que estuviera en la carretera con frecuencia, pero ella seguía contenta y feliz. Llegó un punto en el que casi le confesé a ella lo que estaba haciendo. Después de regresar de verificar la remodelación, ella me acorraló con preguntas. ¿Qué demonios está pasando, Carson? ¿Estás viendo a alguien más? Respondí, Dios, no, te juro que no hay nadie más. Solo tengo algunas cosas que necesito resolver. Por favor, créeme. Te prometo que te lo contaré todo pronto. Te pido que confíes en mí. Ella escudriñó mi rostro, buscando la verdad, y dijo, está bien, Carson, confío en ti, pero mejor me cuentas qué está pasando pronto, o te voy a dar una paliza. La agarré y la besé con todo el amor que tenía. A medida que llegaba la primavera y comenzaba la temporada de primavera, la renovación de la casa principal estaba completa. Era hora de ejecutar la última parte de mi plan. Una tarde, cuando tuve a Kathleen a solas, le pedí que saliéramos a dar una vuelta en coche. Le dije, he estado pensando. Es hora de que me vaya del rancho Rocky B. Instantáneamente, sus ojos se llenaron de lágrimas, y dijo, pero te prometí que no me iría. Lo había cronometrado para que estuviéramos en la entrada del antiguo rancho Flying Dog. Entré y comencé a conducir por el camino privado, y dije que no planeaba ir muy lejos. Ella miraba a su alrededor, claramente confundida. No estoy seguro de que hubiera escuchado lo que dije. Luego preguntó qué estábamos haciendo en la tierra de Wilson. Retrasé mi respuesta hasta que llegamos a la casa principal. Le dije que viniera, que quería mostrarle algo. Salí del camión y di la vuelta para abrirle la puerta. Tomándola de la mano, la llevé hasta la puerta principal y la abrí. Ella preguntó de nuevo qué demonios estaba haciendo, que podríamos meternos en problemas por esto. Le dije que se relajara, que Wilson ya no era dueño del rancho, que deberíamos echar un vistazo, y que quería saber qué opinaba de la casa. La llevé arriba, y recorrimos los dormitorios y luego bajamos de nuevo. Había una gran sala de estar, un den con paneles bonitos, 2 habitaciones convertidas en oficinas en casa, y finalmente la cocina. Pude ver por su rostro que le encantaba la nueva cocina. Solo había una habitación con muebles, y esa era la que pretendía usar para mi oficina. El resto de la casa esperaba sus decisiones sobre cómo quería amueblarla. Le pregunté qué pensaba de la casa, y dijo que era bonita. Le pregunté si creía que podría vivir allí, y ella preguntó qué demonios estaba pasando. Pude ver que estaba confundida y empezando a molestarse. Me arrodillé y metí mi mano en el bolsillo de mi chaqueta. Le dije que Wilson ya no era dueño del rancho, que yo lo era, y le pedía que viviera allí como mi esposa.
Con un tono sorprendente, preguntó si yo era el dueño de la casa, y asentí emocionado. Gritó que sí. Luego saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo, lo sostuve y le propuse matrimonio. Su rostro se frunció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio, pensé que había cometido un error hasta que me derribó sobre mi espalda y cubrió mi rostro de besos. Luego me presentó su dedo para que pudiera ponerle el anillo. Miró alrededor de la casa con nuevos ojos, corriendo de una habitación a otra y examinándolo todo. Esperé pacientemente hasta que regresó corriendo a mis brazos. La casa es hermosa, me encanta, dijo entusiasmada. La llevé al otro lado de la habitación hacia dos puertas que se abrían a un pasillo. Hay dos oficinas, una para que dirijas tu negocio y otra para mí, dije, ganándome otro largo beso. La llevé a la oficina con el escritorio y saqué un trozo de papel grande. Tenía un dibujo de una puerta de propiedad, y sobre ella decía Rancho Double C. Lo examinó y preguntó qué significaba el Double C. Le dije que significa Carson y Catlin Ranch. Lloró y comenzó a tirar de mi ropa, y yo me uní a desnudarla. La senté encima del escritorio y bauticé la oficina con nuestro amor. De hecho, en los días siguientes, hicimos el amor en cada habitación de nuestra nueva casa. Una vez que nos recuperamos y nos vestimos, le dije que era hora de ir a contarles a sus padres. Estaba tan feliz que creo que flotó hasta el camión. Regresamos unos minutos después de las 6, y Bill, Kalin y Sam ya estaban en la cocina para cenar. Entramos juntos, y Kathleen levantó su mano izquierda y gritó, «Nos vamos a casar». Kalin se levantó y corrió para abrazar a su hija mientras Bill y Sam vinieron y me estrecharon la mano y me dieron palmaditas en la espalda. Luego recibí un gran abrazo de mi futura suegra mientras Kathleen abrazaba a su padre y a Sam. Cuando las cosas se calmaron, todos nos sentamos a comer. Kathleen esperó hasta que todos estuvieran comiendo. Por supuesto, esto significa que nos mudaremos, dijo lo más casual posible. ¿Qué?, exclamaron Bill, Kalin y Sam al unísono. Ella me miró y me instó a contarles, así que dije, bueno, Bill, ¿sabes cómo Wilson quería combinar su rancho con el tuyo? Estaba pensando que podría ser algo bueno. Bill se levantó, luciendo furioso, y dijo que de ninguna manera el Flying Doll iba a obtener su rancho. Reí y le dije que se calmara, que ya no era el Flying Doll, sino el Double AC Ranch, y los nuevos propietarios estaban sentados en su mesa en este momento. En un estado de confusión, preguntó de qué estaba hablando. Le dije que había comprado a Wilson, y ahora el rancho pertenecía a Kathleen y a mí. Double C, Carson y Kathleen. Kalin dijo que lo entendió de inmediato. Dije, Bill, pensé que si combinábamos los dos ranchos, podríamos manejarlos. Nosotros dividiríamos las ganancias 50/50. Entonces él dijo, pero el rancho Double C es más del doble del tamaño de mi rancho, y genera mucho más beneficio. Respondí, tú has hecho esto toda tu vida. Necesito tu ayuda. Me gustaría que fuéramos socios iguales. Tú estarías a cargo de las operaciones, y lo que digas va. Además, es parte del rancho de Kathleen también. Mantendríamos todo en la familia. Se sentó y miró a Kalin. Ella asintió con la cabeza. Extendió su mano sobre la mesa hacia mí, y nos estrechamos la mano. Maldita sea, Carson, esto va a tomar un tiempo acostumbrarse, pero acepto tu oferta, dije, esto significa que vamos a tener más empleados para supervisar, y eso significa que Sam será el capataz principal. Y ahora puedo sacar todos esos postes de cerca en los que trabajé tan duro para colocar en ese lado de la propiedad, todos se rieron de mí. Parte de esa noche fue una celebración ruidosa y bulliciosa. Kathleen pasó la noche en mi cabaña y me agotó. Llegamos tarde al desayuno al día siguiente, pero todos todavía estaban en la cocina cuando entramos. Estaban esperando a que comiéramos para que todos pudiéramos conducir hasta el rancho Double AC y Kathleen pudiera mostrar nuestra nueva casa. Todos quedaron impresionados, y vi a Kalin mirar con envidia la cocina renovada. A Kathleen y a su madre les llevó un mes amueblar la casa. Estaba lista para mudarse en nuestra noche de bodas. Nos casamos en el rancho Double AC.
Bill y su familia eran respetados y apreciados rancheros, y sus familias de kilómetros a la redonda vinieron a celebrar el día. Como esposo de Kathleen, yerno de Bill y nuevo propietario del rancho Double AC, fui bienvenido en su sociedad. Más tarde esa noche, finalmente llegamos a la cama, y nos quedamos allí, haciendo el amor esa noche y la mayor parte del siguiente día. Todavía estaríamos allí, pero en nuestro tercer día de matrimonio, llevé a mi esposa a Fiji para una luna de miel tropical. Nuestro primer rodeo de ese año rindió bien, y enviamos muchas cabezas de ganado al mercado, obteniendo un buen beneficio. Una parte significativa se destinó a pagar el préstamo, pero con el negocio de Kathleen, estábamos ganando una vida cómoda. Incluso construimos una bonita casa nueva para Sam, y ahora tiene una novia cerca de su edad que vive en la ciudad. Es posible que tengamos otra boda pronto. Ha pasado otro año, y mi hermosa esposa me acaba de dar la noticia más fantástica. Está embarazada. Vamos a tener un bebé. Una palabra final antes de irme. Sé que algunos dirán que debería haber aprendido mi lección la primera vez y haber hecho que Kathleen firmara un acuerdo prenupcial. Si es así, entonces no han llegado a conocer a mi Kathleen. Ella no es Janice. Trabaja duro en su trabajo y cuida de nuestro hogar. Ella es hija de su madre, y comparte su amor conmigo todos los días, conmigo y solo conmigo. Cada día que miro sus ojos azules irlandeses, veo ese amor. Gracias por escuchar. Compartan, den me gusta y suscríbanse para escuchar más historias como esta. Cuídense.